Hola, ¿qué tal? Mi tema es la diversidad biológica, los dominios, los 6 reinos y la teoría de la simbiosis en serie. Comenzamos por cuestionarnos qué es la biodiversidad biológica. Bueno, pues la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Dicho esto, sabemos entonces que en el planeta Tierra existe una gran variedad de especies. Para hacerlo más fácil, la biología se ha encargado de clasificar estos organismos. A esta primer categoría se le conoce como dominio. Existen 3 dominios y estos fueron propuestos por Carl Woese en 1990. Carl Woese reagrupó entonces a los seres vivos en 3 dominios que son Eubacteria, formado por las bacterias, el Archaea, representado por las arqueobacterias, y finalmente al Eukarya, que incluye a todos los organismos que tienen células eucariotas, como los reinos Protoctista, Fungi, Animal y Plantae, representando 3 linajes evolutivos en el que hizo notar que divergen de un ancestro común, LUCA. Por sus siglas en inglés, Last Universal Common Ancestor. En esta jerarquización biológica, después de la categoría de dominio, viene la categoría del reino. Existen 6 reinos. El primero es el reino bacteria. Este está conformado por las bacterias, que son organismos microscópicos y unicelulares que aparecieron hace 3.500 millones de años. Se podría decir que las bacterias conforman el reino más abundante, pues se encuentran presentes en todos los ecosistemas. El segundo reino es el reino protista. Los protozoarios son organismos microscópicos que, a diferencia de las bacterias, estos son especies uni- y pluricelulares. Por ejemplo, los parásitos. En tercer lugar está el reino Archaea. Estas son un tipo de organismos procariontes carentes de paredes celulares de peptidoglicano, no patógenos y presentes en hábitats muy extremos, ya que su nutrición se basa en la quimiosintesis, o sea, el aprovechamiento de reacciones químicas específicas en ambientes anaerobios, es decir, en ausencia de oxígeno. Continuamos con el reino fungi, el reino de los hongos. Estos datan desde hace más de 460 millones de años. Existen unicelulares, que son como las levaduras, y pluricelulares, como los champiñones. Su reproducción puede ser sexual o asexual. El reino fungi se divide en 2: saprobios, hongos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, o los simbiontes, hongos que se relacionan con otros organismos por medio del parasitismo, mutualismo o comensalismo. Los hongos cuentan con cables naturales conocidos como hifas, los cuales les sirven para intercambiar citoplasmas y núcleos. Continuamos con el reino Plantae. Las plantas son organismos autótrofos que pueden ser acuáticos o terrestres. Existen varios ejemplares, desde microscópicos hasta otros que superan los 100 metros de altura. Hay una gran variedad de plantas. Por último tenemos el reino Animalia. Los animales, al igual que las plantas, existen de diversas especies y de tamaños diferentes. En los reinos biológicos, el reino Animalia es uno de los más complejos, puesto que sus miembros son heterótrofos, pluricelulares, y su mayor parte están constituidos por tejidos que forman órganos que a su vez configuran sistemas. Los integrantes de este reino se dividen en 2: los vertebrados y los invertebrados. Unos cuentan con columna vertebral y otros carecen de esta. Como último tema de este pequeño video tenemos la teoría de la simbiosis en serie.
Esta teoría describe el origen de las células que conforman los organismos de los reinos protistas, animales, hongos y plantas, a partir de la unión simbiogenética de bacterias. Esta teoría se basa en la idea de que las células eucariotas, es decir, células con núcleo, evolucionaron a partir de la simbiosis entre bacterias.